Hola, soy Sherlyn. Estamos con la maestra Carmen Guevara en su casa. Ella es conocedora de tradiciones de aquí, de nuestro México. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Sherlyn. Maestra, ¿nos podría platicar sobre las tradiciones de nuestro México? Claro que sí. Bueno, decirte que México es un país riquísimo en tradiciones y costumbres. A lo largo y ancho de la República Mexicana existen manifestaciones en danza, en música, en gastronomía, en artesanías, ceremonias, sobre todo de carácter religioso, y muy en particular en nuestras comunidades indígenas, en las distintas etnias que hay en el país, que es tan vasta, tan prolífica, que sería insuficiente el tiempo para decirte qué hay en cada lugar, pero por mencionar algunos ejemplos muy elementales, si empezamos de norte a sur, en el norte de nuestro país, entre los tarahumaras, por ejemplo, los yaquis de Sonora, existen ceremoniales religiosos muy importantes, danzas que se bailan alrededor de esos ceremoniales. Y bueno, a más de lo que son también tradiciones, pero que tienen la mezcla de lo prehispánico con lo que nos dejaron los españoles, que es el mestizaje. Y pues entre ellas tenemos, por ejemplo, en el norte, las polcas, esa alegre música que en cada estado del norte del país tiene sus propias manifestaciones. Nos vamos más hacia el centro, en lugares como, por ejemplo, ya propiamente en el centro, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro. Cada uno tiene también su peculiaridad en tradiciones. Puedo, por ejemplo, mencionarte presente. Hace unos días se realizó un evento muy importante con motivo de la Semana Santa. Hay muchos lugares donde los festejos de Semana Santa son importantísimos. En Jerez, Zacatecas, en que se hace una cabalgata hermosísima, donde toda la comunidad se prepara, aparte que es un pueblo mágico, para realizar esa cabalgata durante todo el año. Está nada más esperando esa fecha importante. Y en San Luis Potosí, nuestra etnia, que son los Tenec, que tienen, además de un traje bellísimo, los indígenas, pues tienen ahora sí que tradiciones muy hermosas. El huapango potosino. Nos vamos hacia el sur, en Veracruz, el son jarocho, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche. Cada uno es distinto y es difícil conocer tanta riqueza que hay porque realmente es abundante. Maestra, ¿nos puede platicar en nuestro estado qué tradiciones existen? Tal como mencioné hace un momento, donde existe mayor riqueza, obviamente, es en la Huasteca Potosina. Cada municipio, sobre todo que tiene etnia, hay dos, habría que mencionarlo, la Tenec y la Náhuatl, tienen festividades muy propias, tienen comida especial, es decir, su gastronomía es única, y artesanías también, vale decirlo, de manera que en la Huasteca Potosina encontramos la mayor riqueza. Hablamos de danzas, por ejemplo, de huehues que se bailan en la festividad del Chantolo, que es una festividad muy grande con motivo de Día de Muertos. Pero además de eso hay otras danzas bellísimas como la de Matlachines, Sacamzón, por mencionar algunas de las más conocidas. La danza de varitas es una danza realmente bellísima y de mucha destreza. Pero también en otras regiones de nuestro estado hay tradiciones dancísticas, musicales. Por ejemplo, en la zona media tenemos el famoso huapango arribeño, que es una expresión dancística y musical muy especial, que luego de repente los propios de aquí no la conocemos y por lo tanto no la apreciamos y no gustamos de ella. Pero el huapango arribeño es tan singular y tan complejo que inclusive músicos tradicionales de otras regiones no fácilmente pudieran aventurarse a tocar el huapango arribeño, porque son piezas muy largas, porque el que canta se le llama poeta porque él improvisa y compone
lo que va diciendo en el momento, de manera que solo quienes tienen ese talento ya es innato, pueden ahora sí que ejercer esta tradición a la que ellos le llaman destino. Pero también en el norte o en, llamemos la región altiplano, existe la danza de chichimecas, una danza de mucho vigor, de mucha fuerza, de mucha complejidad en los pasos, con un vestuario también hermosísimo. Y estoy hablando de danzas, pero también hablemos de gastronomía, por ejemplo, en el altiplano y en especial en Soledad, las enchiladas potosinas muy famosas. Bueno, aquí nos venimos acá y nuestras enchiladas rioverdenses que son riquísimas, ¿verdad? Y en la Huasteca, por ejemplo, el zacahuil, los tamales huastecos, las enchiladas huastecas, los bocoles. Y en vestuario, pues sobre todo traje típico, auténtico, ese sí solo el de la indígena Tenec, con su colorido y bellísimo quisquemen, precisamente estos bordados que además tienen una simbología. Ahora ya afortunadamente lo han trasladado a otras cosas, por ejemplo aquí tenemos esta muestra. Y de manera que en nuestro estado existe también gran variedad de riqueza. Aquí, precisamente en Río Verde, en una comunidad que se llama Progreso, hay muchos, yo creo que ni siquiera conocen, que existe una danza que se llama de a caballo, porque los danzantes montan unos caballos que son simulados, ¿verdad? Y ejecutan sones hermosos y de mucha fuerza. Y esta se baila en el ejido, decíamos, de Progreso, precisamente en las festividades ya próximas, que es el Día de la Santa Cruz, que también se celebran en muchas partes del país. Maestra, ¿usted cree que se están perdiendo las tradiciones aquí en esta región? Pues yo te voy a decir en general en todo el país, no nada más en esta región. Obviamente los medios de comunicación, así como son muy útiles para estar en contacto con el mundo, también tienen ahora sí que sus desventajas, sobre todo en el tema de que estamos hablando. En México, aunque existe esa riqueza enorme y pienso que es una fuente inagotable, también es cierto que en muchos lados muchas tradiciones se han ido deteriorando precisamente por la influencia de esos medios. Y te voy a dar el ejemplo cercano. Hace un momento te mencioné del guapango arribeño. Que es un arte musical y en danza, ya no lo vemos tan frecuentemente. No se ha perdido, afortunadamente, pero antes, por ejemplo, eran muy famosas las bodas públicas donde era indispensable el músico arribeño. Ahora ya no, ahora es el conjunto. ¿Por qué? Porque los medios masivos como la televisión imponen de alguna manera sus gustos musicales o al artista que quieren que de alguna manera se venda, que sea famoso. Y entonces la gente es lo que escucha y va haciendo a un lado lo que le es propio. De manera que sí podemos decir que afecta, pero bueno, nosotros habría que hacer algo al respecto. Precisamente qué bueno que tú preguntas eso, porque a través de las instituciones educativas, en las escuelas, yo creo que debe existir un compromiso muy grande para que sea a través de ellas que se enseñe. Existe una propuesta para que exista, por ejemplo, en los recesos, música mexicana, música tradicional, que inclusive tú conoces parte de esas bellas canciones, y que los niños la escuchen, porque escuchan otras cosas. Y precisamente esa influencia. Entonces es nuestro deber, los maestros, los padres, hacer que esto no muera, porque es lo que nos da identidad, es lo que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. Bueno, maestra, muchas gracias por recibirnos aquí y por contarnos sobre las tradiciones de nuestro país. Pues gracias a ti por esta entrevista. Ojalá los niños y los jóvenes sientan que les sirve de algo. Bueno, maestra, yo le quiero platicar sobre lo que nos platicó, sobre las tradiciones. Pues nosotros, muchos siempre no conocen las tradiciones de aquí, de nuestra región. Pero muchas gracias por platicarnos, porque yo entendí que hay que investigar sobre esas tradiciones y pasarles el mensaje a todos los niños, adultos, para que conozcan de nuestras tradiciones de México y de aquí de Río Verde.